en su programa Portafolio Económico. Esta semana ha estado sobre la mesa, dentro de todos los temas que se han estado debatiendo, el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la evasión fiscal y tanto en ITEVIS como impuestos sobre la renta. Susana, el CONET estuvo haciendo diríamos, una evaluación de este informe donde esbozaba algunos elementos ¿verdad? Que el Fondo Monetario Internacional pues estuvo diríamos revelando sobre las investigaciones que han dado como resultado el informe, y nos llama la atención diríamos 3 elementos fundamentales en este informe que el CONET pues analiza y sirve de portavoz, y justamente en un momento donde se está hablando de reforma fiscal, vemos temas, por ejemplo, que plantea que el 47% del ITEVIS pues no se recauda, o sea que hay una evasión a aproximadamente de 47% del ITEVIS, y esto llama mucho la atención porque diríamos en este nivel de los procesos que llevan instituciones como la Dirección General de Impuestos Internos con mucho mecanismo, por ejemplo los cobros de tarjeta a través de la tarjeta de crédito, o sea los Verifone, casi todos los negocios que operan, diríamos lo que son más susceptibles a evadir este impuesto, pues a través de estas herramientas donde ya prácticamente la población no anda con efectivo, y lo vemos todos los ciudadanos que vivimos transando, que compramos comida, que compramos ropa, compramos zapatos, compramos cualquier servicio en el supermercado, por ejemplo. Casi tú no ves muchas personas pagando con efectivo, sino a través de las tarjetas. Lo que no, entonces también piden comprobante fiscal. Tú notas que cuando te vas a un negocio siempre hay mucha gente delante de ti que comprobante fiscal, sí. Y están pidiendo su comprobante fiscal, y nos llama la atención que en el caso del ITEVIS el nivel de evasión sea tan alto según el informe del Fondo Monetario Internacional. Uno se pregunta, Basilio, en relación a esta información servida, pero ¿y dónde están, dónde se originan estos fraudes tan grandes y tan ¿verdad? tan dañinos? Parecería, después de ese informe, Basilio, que no es necesaria la reforma, porque todo el dinero que se necesita está en los impuestos que se están pagando al momento, evidentemente sin la evasión. Fueron informaciones sorprendentes, y fíjate cómo la asociación es capaz de esa información servida, incluso presentar algunas recomendaciones, y dentro de esa recomendación a mí me llamó muchísimo la atención también en relación al impuesto sobre la renta, que tienen la responsabilidad de pagarlo entre las partes, o sea, y todo ese elemento de evasión. Y cuando te dicen que es tan grande la evasión por ITEVIS, tú te sorprendes, por lo mismo que tú mencionabas. Mira, y es un tema digno de analizar, porque vamos a ver, el informe establece, por ejemplo, el 64%. En el caso del ITEVIS, y establece que un 18% es por el gasto tributario. O sea, se refiere, por ejemplo, a que hay un 18% que está impactado por las exenciones, que es el sacrificio fiscal. Que bueno, es un tema que tiene su análisis aparte, y como bien tú planteas, entonces hablar de un porcentaje tan alto es alarmante. El sistema, diríamos, está y está también en un proceso evolutivo con la facturación electrónica. Entonces va el tema de lo que tú planteas con respecto al impuesto sobre la renta, que habla, fíjate que el Fondo Monetario hace, diríamos, un poco sutil,
porque lo que dice es que hay una eficiencia del 62%, o sea, de cobro. Entonces deja entrever que la diferencia del 62, pues entonces corresponde a, ¿verdad? A el otro impuesto, a la evasión a la evasión del impuesto. Del impuesto sobre la renta. Pero si hay lecturas, por ejemplo, que es importante, diríamos, leer en 3 líneas, y como tú planteas, como estamos hablando de reforma fiscal, entonces es correcto lo que tú dices. Entonces ahí lo que se está planteando es, bueno, pues lo que hay es que echar una mirada hacia el plan de recaudación. Eficientización de ese plan. Eficientizarlo. Pero hay un elemento que entonces, diríamos, que es el que más me interesa que analicemos, y es el siguiente. Fíjate que más adelante el informe habla de que hay una informalidad que ronda el 56%. Entonces, conocido por todos esa informalidad. Pero fíjate que cuando tú esa informalidad la incluye dentro de un análisis de discusión de reforma fiscal o de discusión de eficientizar la recaudación, entonces lo que estamos diciendo es que debemos de ir a ese sector informal, y ahí entonces diríamos las incertidumbres, porque la pregunta es ¿quiénes son los informales? O sea, ¿son las grandes empresas o son las pequeñas empresas? Recuerda que quien está, diríamos, haciendo este análisis y desplegando las informaciones de este análisis, por ejemplo, es el sector grande, el sector industrial, el sector empresarial grande, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay una mirada hacia el otro lado. Lo que está diciendo es, miremos del otro lado del río, o sea, miremos a los pequeños, a las micro, a las MIPYME, porque se entiende que la informalidad, y fíjate que cuando él plantea la informalidad, lo plantea en base al empleo. En base al empleo. Susana, las empresas grandes no tienen empleados fuera de nómina, o sea, fuera del sistema. Si hay este fenómeno, no es en las empresas grandes. Entonces, un poco para entender, y aquí el gobierno va a tener que coger y dejar, porque si mira la posición de los sectores, entonces pudieran estar tomándose medidas muy drásticas para los sectores ¿verdad?, más sensibles. Entonces, hay que evaluar este informe, hay que desglosarlo para poder hacer un aterrizaje de entendimiento, porque cuando hablamos que el 56% de la empleomanía, ¿verdad?, es informal. Es informal. Y como bien lo plantea el CONE, o sea, esto evidentemente tiene un impacto en la finanza pública, esto tiene un impacto y muy importante. Y muy importante, porque estamos hablando que esta gente no cotiza. Esta gente cuando tiene un problema de salud va al hospital a consumir el presupuesto sin haber aportado. Entonces, fíjate, esto y esto evidentemente hace... No, y nuestros televidentes saben que es así. Nuestros televidentes saben que a raíz del informe, ¿verdad?, que ya es la información previamente analizada, que ya es la información científica, ¿verdad?, servida, con indicadores y todo lo demás, pero los televidentes saben aquí, Basilio, que no es de otra manera. Incluso un comercio informal que recauda, ¿verdad?, recauda montos significativos, y sin embargo esa persona, si tiene 1 o 2 empleados, no cotiza, no está formalizado. Si llega a la eventualidad, en el caso de uno de esos empleados, pues va al hospital. Pero digo más, ese mismo también recibe ayudas sociales. ¿Por qué? Porque tiene 4 muchachos en la escuela, 2 muchachos en la escuela, y simplemente aplica. ¿Por qué aplica? ¿Por qué? Porque nadie sabe que está recibiendo
un sueldo y hasta un salario o hasta un sueldo de manera informal. Mira, tú sabes que eso que tú planteas, ese giro que le da al análisis, es muy interesante por lo siguiente. Si tú te fijas, el gobierno en su discurso de vender la viabilidad de una reforma fiscal, habla entonces de lo que sería el apoyo social, ¿no? La ayuda a los sectores más deprimidos. Y hay un problema con respecto a la política de ayuda, a la política social. Y es ese que tú planteas, que no hay un inventario, o sea, no hay una estadística puntual para focalizar la ayuda de manera que podamos estar seguros de que a quien estamos ayudando son los ciudadanos indicados, por eso que tú planteas. Por ejemplo, tú tienes a una persona, un ciudadano, que él trabaja en una empresa X, sea pequeña o grande, pero esta persona no cotiza, pero sí gana un salario mayor o igual o un poquito por debajo de aquel que sí está formalmente en el sistema. Entonces, y en adición a eso, entonces por el otro lado, como el gobierno, el Estado no tiene estadística, esta persona tiene 2 hijos, tiene 3 hijos, o es un padre que se ha evaluado y amerita una ayuda social. Entonces fíjate que además de que está en el sistema informal, pero además también el gobierno lo ayuda y le da, por ejemplo, y le da el seguro Senasa, y hay una serie de beneficios que recibe. Sin embargo, es un contribuyente que pudiera estar en igualdad de condiciones con respecto a aquel que está en el sistema. Entonces, lo que quiero decir es que dentro de esta discusión de reformas, se tiene que trabajar elementos certeros, elementos puntuales para que el resultado de la reforma, cuando el gobierno despliegue su política social, pues vaya realmente en auxilio del ciudadano indicado, y que pueda esa informalidad pueda crearse los mecanismos para que pueda formalizarse, porque si no, vamos a estar siempre en el sacrificio de aquellos que tributamos. El gobierno va a seguir entonces desplegando la ayuda social, pero esa brecha de ese porcentaje, porque como tú has dicho, cuando hablamos del porcentaje de informalidad, fíjate que tú dijiste se conoce, es sabido. Sí, es sabido, es de conocimiento público. Mientras tanto, nosotros seguimos en los números, en los últimos lugares, ante los organismos internacionales en la región. El Fondo Monetario Internacional, como los conocemos los que son de mi edad, más o menos, el famoso FMI, que tanto rechazo generó en una época, pero seguimos con los préstamos con esta institución internacional, y mientras estemos bajo estas condiciones en estos lugares, pues estas y otras instituciones internacionales con funciones con las mismas funciones, pues entonces estarán evaluando la condición si nosotros aplicamos para estos famosos préstamos y estos grandes intereses que de hecho estamos pagando. Es uno de los temas que tenemos, que hacen, ¿verdad?, por los cuales se ha vendido la tan esperada reforma, que todavía no se anuncia, Basilio. Todavía no se anuncia. Que de hecho, eso que tú planteas con respecto al Fondo Monetario Internacional, fíjate que, y para que nuestros amigos entiendan cuál es la relación Fondo Monetario País, es que el Fondo Monetario y cualquier organismo multilateral, cualquier organismo que nos financie, que nos preste, siempre va a querer, a sugerir que los países establezcan condiciones favorables para ellos. Para poder garantizar el retorno de su inversión, y es lógico. Claro, y el Estado no vende nada, el Estado no es una empresa, el Estado vive de la recaudación,
y en la medida que ellos crean condiciones de recaudar, pues están defendiendo su propio pellejo. Y los gobiernos que por suerte los gobiernos son de turno, ¿verdad? Son de turno, tienen que tener cuidado para no comprometer el país más allá de generaciones, ¿verdad? Porque se ha dicho que... Más allá del turno, para que los... ¿verdad? Más allá del turno. Porque se ha dicho que ya nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos están comprometidos con la cantidad de empréstitos que se han tomado. Nos vamos arriba y regresamos con el siguiente segmento.